Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos ante un texto en el cual la buena interpretación del resto del sermón se mantiene o cae si depende de nuestra interpretación. Si no interpretamos correctamente Mateo capítulo 5, versículo 17, el resto del sermón será llevado a conclusiones incorrectas. Y no solo el resto del sermón, una parte muy importante del todo el Nuevo Testamento podrá caer en grandes malinterpretaciones si no entendemos este versículo de manera apropiada. Y no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento perderá su relevancia y perderá la aplicación y perderá la importancia que éste tiene para la santidad del cristiano si este texto es mal interpretado. Hermanos, preguntas como ¿qué aplicación tiene el Antiguo Testamento para el cristiano? Se responden en este texto. ¿Qué mandamientos absolutos siguen siendo de una aplicación directa para la iglesia de Dios, el verdadero Israel? Así que pido sus oraciones en su corazón y ustedes oren por sí mismos para que podamos entender este texto en el sentido original, con la intención de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, no podremos abarcar la totalidad ni cada detalle de este texto. Esta mañana será más como una introducción a la enseñanza general del versículo 17. Primero Dios, en la próxima ocasión que me toque estar aquí, que el Señor me permita estar aquí, nos enfocaremos en un detalle, en algunos detalles primordiales de este versículo, pero por esta ocasión simplemente será una introducción. Y la manera en la cual pretendo tratar de interpretar este versículo es definiendo en primer lugar los términos de nuestro pasaje. Después examinaremos algunas interpretaciones comunes y veremos, hermanos, cómo éstas caen tan solo al ser fieles a la interpretación de los términos del texto. Y después terminaremos con lo que
es lo correcto, es la correcta interpretación y sus aplicaciones. Pero antes de introducirnos, creo que es importante situarnos o recordar en la parte del sermón que nos encontramos. Les recuerdo, hermanos, que el Sermón del Monte es una predicación de nuestro Señor Jesucristo dirigida a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos de cuál es la ética, de cuál es la conducta que aquellos que son hijos del reino deben mantener en un mundo de tinieblas, en un mundo perverso. Y hemos visto en las bienaventuranzas la descripción de las realidades internas del creyente, cómo es internamente. Después se nos ha dicho, una de las bienaventuranzas trata que a pesar que el creyente espiritualmente es como su Señor Jesucristo, es rechazado y atacado por el mundo. Por la misma razón, por ser como su Señor Jesucristo. En los versículos 13 al 16 pudimos ver, hermanos, que a pesar que el mundo persigue a los cristianos, el cristiano no debe apartarse, no debe alejarse de la sociedad, sino debe ser sal y luz para ellos. Y llegamos tú puedes ver regularmente en una predicación la introducción y después la sustancia del sermón. Olvido el nombre técnico de eso, pero regularmente el sermón empieza con una introducción para después pasar al verdadero tema. Creo que en el versículo 17, habiendo el Señor Jesucristo dado una introducción a su sermón, creo que en el versículo 17 empieza el verdadero propósito del sermón. No estoy diciendo que el versículo 3 no es de suma importancia, es de suma importancia, pero digo que homiléticamente hablando, el sermón, la sustancia del sermón empieza en el versículo 17 hasta el capítulo 7, que es la terminación del sermón. Y empieza nuestro texto con un imperativo para sus oyentes. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, empieza dando un imperativo a sus creyentes, a sus oyentes, y dentro de ellos sus creyentes, y dice: no penséis. ¿Qué implica esto, hermanos? Lo que implica esto es que muchos estaban pensando, o al menos estaban considerando, aquel pensamiento que Cristo dice no deben pensar. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo empieza diciéndonos qué es lo que no debemos pensar acerca de lo que va a ser predicado? Hermanos, tratemos de situarnos en aquel momento. Muchos rumores acerca de Jesús se habían levantado. Algunos no podían entender
cómo este hombre que habla con tanta autoridad se pone o se opone a la vida justa de los fariseos, a la vida santa de los fariseos. ¿Cómo es que este Jesús puede desenmascarar y decir que este comportamiento farisaico no es verdadera santidad, sino que es meramente hipocresía? Podemos ver, hermanos, qué es lo que sus oyentes estaban expectando de Jesucristo. Los hombres que eran más santos considerados por la sociedad, llega un hombre, hijo de un carpintero, y dice: esto no es santidad, esto es hipocresía. Además, no se sometía a los mandamientos de la tradición de los ancianos. En Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 6, Jesucristo es acusado de no someterse a la tradición de los ancianos. Así que, ¿cómo es que este nazareno viene y dice que ellos no son santos y sin embargo no se somete a la tradición? Aparte de eso, come con gentiles y publicanos. ¿Qué es lo que estaban pensando la mayoría de las personas que le estaban escuchando? Seguramente la mayoría de ellos pensaba: este ha venido a abrogar la ley. Es de lo que lo acusan. Vayan conmigo a Marcos capítulo 2. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Y dice en Lucas capítulo 6 versículo 2: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y es importante aclarar que Cristo no estaba violando los mandamientos de Dios en cuanto al día de reposo. A lo que Él no se estaba sometiendo era a las tradiciones que los hombres habían puesto sobre estos mandamientos. Así que llega un hombre que acusa a estos rígidos de ser hipócritas, y sin embargo él no se somete a la tradición de los ancianos que parecían muy rígidas. Y es por eso que nuestro Señor continúa su sermón diciendo: no penséis. Y además dice: no penséis que he venido. ¿Qué implica esto? Jesucristo sabe y conoce que hay un propósito, que Él viene con un propósito, y deja claro a sus oyentes: yo, el Hijo del Hombre, he venido con un propósito específico, con una meta clara. Tengo un plan determinado desde el principio. Dice: no penséis que he venido, pero mi propósito, mi objetivo, no pienses que es abrogar la ley o los profetas. Sí, tengo un objetivo claro, pero este no es derribar, destruir, echar por tierra lo que los profetas
y la ley han dicho. Pero ¿qué significa abrogar? ¿Qué es lo que Cristo no vino a hacer? Abrogar. Esta palabra griega la podemos ver en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 40. La palabra abrogar en su mayoría de veces en la Escritura tiene que ver con acciones físicas. Lo podemos ver aquí. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Tú que abrogas, es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 5. Tú que abrogas, tú que destruyes, tú que venías a destruir el templo. Es lo que están diciendo, es la misma palabra. Podemos verlo en Mateo 24. Versículo 2. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que el Señor tiene en mente? Bueno, él estaba hablando profetizando acerca del templo. En el texto pasado podemos ver la misma palabra derribar. ¿Y cuál es la intención del texto por la palabra derribar, que es la misma que abrogar? Tiene el sentido de destruir. Hermanos, aquí está. Que algo que era dejase de ser. Eso es lo que la palabra abrogar tiene, es el sentido de la palabra abrogar. Si yo dijera, el día de mañana serán abrogadas estas leyes por la Cámara de Diputados, lo que queremos decir es que leyes que en un tiempo estuvieron vigentes han sido totalmente quitadas de su actividad, han sido destruidas. Ya no tienen aplicación. Cuando algo se destruye, podríamos pensar que ha dejado de servir su función y será destruido, hablando en las cosas materiales. Pero en 2 Corintios capítulo 5 usa esta palabra en un sentido no literal, sino en una forma de hablar. O sí será físico, pero digo, es una forma, no está hablando de edificios, dice el texto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se deshiciere. El cuerpo exterior se deshace y se deshará si el Señor no viene antes, y Él hará un cuerpo glorificado, es lo que el texto está hablando. Así que abrogar tiene el sentido de que algo dejó de ser, que algo ha perdido lo que en un tiempo fue. Y dice el Señor Jesús, no he venido para abrogar, no he venido a destruir, no he venido a
echar por la ventana todo lo que los profetas declararon. Y dice, para abrogar la ley o los profetas. No ha venido a abrogar, pero ¿qué es lo que no ha venido a abrogar? Eso es importante, hermanos. Es importante que definamos qué es lo que no vino a abrogar. Porque si el Señor dijese, no he venido, vamos a decir, está un hombre en la construcción y dice, de entre todos los edificios no abrogues estos, pero eso sí. Pero el Señor es muy cuidadoso, el Señor, sus palabras, siendo el verbo de Dios, no hay error en ellas, son exactas. Y Él dice, lo que no ha venido a abrogar, ¿sabes qué no ha venido a abrogar? La ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Hermanos, esto es importante. Cristo está diciendo que Él no echó por tierra el Antiguo Testamento. Cristo está diciendo, mi objetivo nunca ha sido destruir lo que Moisés, lo que el salmista, lo que la ley, lo que los profetas dijeron. No ha sido nunca el propósito. Si tú piensas que yo he venido para quitarla, para destruir la ley y los profetas, estás mal. No he venido a eso, nunca ha sido mi objetivo. Vayan conmigo a Mateo 7, versículo 12, para que vean que no es mi invención decir que ley y profetas es el Antiguo Testamento. Era la manera común de hablar del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 22. Versículo 38. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Voy a leerles un texto más. Este está en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. La ley y los profetas. El Antiguo Testamento era hasta Juan. Lo que el texto está diciendo. Así que, hermanos, llevamos dos palabras o dos frases definidas. En primer lugar, abrogar. Abrogar es sinónimo de destruir. Cristo no ha venido a abrogar o a destruir la ley y los profetas. En otras palabras, vamos a parafrasearlo. La intención de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra no es derribar y destruir lo que Dios, lo que la Santa Trinidad ha establecido en el antiguo pacto, sino para cumplir. Y aquí llegamos a la palabra más controversial, más
Hermanos, es un texto difícil, pero quiero decir algo. Es un texto difícil, pero la Biblia es clara. Así que no solo es una palabra, la palabra cumplir, difícil, sí es difícil, pero también es una palabra muy torcida. O sea, que hombres con sus sistemas de interpretación llegan al texto y en lugar de permitir que éste declare lo que dice, imponen sobre él su sistema y tuercen y hacen que la palabra diga lo que debe decir con tal que no destruya su sistema de interpretación. Hermanos, la palabra jamás va a ser totalmente escudriñada y entendida aún por el más grande teólogo. Pero su pueblo entenderá, aunque su pueblo no sea un pueblo teológico en la plenitud, su pueblo entenderá los mandatos de su Señor. ¿Es difícil? Sí, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en la debilidad. Así que, ¿qué es lo que quiere decir la palabra cumplir? En el griego, la palabra plerosai, que literalmente significa la palabra llenar hasta el máximo. ¿Puedes imaginar un vaso? Y lo que significa cumplir, literalmente quiere decir poner el vaso hasta en México hay una palabra, hasta el full, ¿sí? Se dice así, hasta el máximo, hasta donde ya a punto de desbordar. Dieciséis veces esta palabra se usa en el Evangelio de Mateo. 12 de ellas, no vamos a ir a todas ellas, pero sí algunas, 12 de ellas nos hablan del cumplimiento de las profecías. Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se plerosai lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Es la palabra cumplir, la misma que se utiliza en Mateo capítulo 5 versículo 17. ¿Qué es el sentido de esta palabra cuando tiene cerca una profecía? Lo que quiere decir es que la profecía había estado sin cumplir y que cuando ocurrió este acontecimiento llegó a su plenitud. Cuando llegó a este momento, llegó a la plenitud de lo que era esperado. Así que, ¿está siendo abrogada la profecía? No. Está siendo cumplida. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo es que podemos decir que no la estamos abrogando? Hermanos, Cristo no vino a decir, esta profecía está mal. No era lo que quería decir. Lo que quería decir era esto. Si Cristo hubiese dicho eso, sí estaría abrogando la profecía, porque estaría cambiándole el sentido, el propósito de la profecía. Pero ¿qué pasa cuando ésta llega a su cumplimiento? No está siendo abrogada, está siendo cumplida. ¿Y por qué entonces no seguimos esperando estas profecías? Si no las abrogó, ¿por qué no las seguimos esperando, hermanos? Porque han sido cumplidas. Porque esperamos lo que ya llegó. Porque seguimos esperando a uno que nazca de una virgen
si dice Cristo, se cumplió en mí. Llegó a su máxima cumplimiento, a su máxima expresión, a su plenitud por el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 8:17. Hermanos, esto es importante. Si entendemos correctamente cómo es que se cumple la profecía, nos ayudará a entender cómo es que se cumple la ley. Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La profecía del Antiguo Testamento no fue abrogada, abolida, cambiada por el Señor Jesús, fue cumplida. Y si no seguimos esperando esas promesas, no es porque están abrogadas, es porque ya se cumplieron. Es porque ya llegaron a su máxima expresión. Hay profecías que se hacen, por ejemplo, en Oseas se dice: de Egipto saqué a mi hijo, hablando acerca de Israel. Pero llega Mateo y dice, para que cuando Cristo va a Egipto y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto saqué a mi hijo. No era una profecía directa, por así decirlo, pero Mateo ve en esas palabras la máxima expresión de lo dicho por el profeta. Espero sea claro aquí, espero no esté revolviendo sus cabezas. Mateo 4, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, etcétera, etcétera. Para que se cumpliese lo dicho. Podemos ver, hermanos, si esto queda claro, vamos a ver, hermanos, cómo otras interpretaciones caen de inmediato al entender correctamente cómo es que se cumple, cómo es que la palabra plerosai, cómo debemos interpretar la palabra plerosai cuando esta nos habla de una profecía. ¿Cómo la interpretamos? Lo que se había dicho y era esperado, llegó. Simplemente. Lo esperado, llegó. ¿Y por qué debemos esperar lo que ya llegó? No lo debemos esperar. Ha llegado. Pero esta palabra tiene o debe ser interpretada de una manera distinta cuando está cerca de la ley. Miren, hermanos, no estoy sacando esto de mi manga. Vean Mateo 13. Mateo 13, y si han visto, nos hemos quedado en Mateo. ¿Cómo Mateo usa la palabra plerosai? Mateo capítulo 3, versículo, dije 13, 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. ¿Qué significa esto? ¿La justicia era una profecía?
bueno, hay un cumplimiento escatológico de este versículo, pero estrictamente hablando de la palabra justicia, ¿qué es lo que cambió? Antes era cumplimiento más profecía, ahora es cumplimiento más justicia o ley. ¿Cómo debemos interpretar la palabra plerosai cuando nos está hablando acerca de mandamientos? Das un mandato a tu hijo y dices: todos los días mientras sigas en esta casa, llegarás a las 10 de la noche. ¿Y qué creen que pasa el próximo día que el hijo va a la escuela? Llega a las 10 de la noche. ¿Qué ha pasado con ese mandato? ¿Lo ha cumplido? ¿Eso significa que ya no tiene vigencia para los otros días? No. Sigue siendo, porque lo haya cumplido, no quita su vigencia del mandato del Padre. Deja ahora, porque así conviene que obedezca, que cumpla lo que el Padre demanda. Deja a Juan que sea bautizado. Debo obedecer al Padre en todo. Deja que me someta. Deja que me una a mi pueblo, hermanos. Este texto es la manifestación de que el Hijo de Dios sin pecado viene a ser bautizado por Juan al hundirse a su pueblo. Y su pueblo necesita que alguien obedezca por él. Cristo es el que obedece al Padre por ellos. Cristo cumple toda justicia. Un texto más, Romanos 13:8. No debáis, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo debemos interpretar que el que ama al prójimo ha cumplido la ley? En el mismo sentido que las profecías se cumplen, que la profecía llegó a su cumplimiento y ya no esperamos más que eso se cumpla. No, ¿cómo interpretamos esto? Que el que ama al prójimo llena lo que es requerido de la ley. Pero eso no significa que al día siguiente no deba amar a su prójimo. No la ha cumplido en el mismo sentido que las profecías se cumplen. ¿Sí? ¿Vamos más o menos? Ok. 2 Corintios 10:6. Voy a insistir en esto un momento para que todos podamos entenderlo. 2 Corintios 10. Me equivoqué. Vamos a Apocalipsis 3:2. No, creo que sí estaba bien. Yo estaba en 1 Corintios. 2 Corintios 10. Sí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, ¿qué, hermanos? Miren, esta es la misma palabra que se utiliza para cumplir. ¿Qué significa entonces aquí la palabra plerosai cuando está cerca de mandatos u obediencia? Significa obediencia perfecta. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras cumplidas, perfectas, delante de Dios. Hermanos, podemos ver la manera en que el mismo texto nos guía a interpretar de dos maneras diferentes, no opuestas, diferentes. Para reiterar, cuando el texto habla de cumplir cosas predichas, nos está hablando o nos está indicando que lo que era esperado de una profecía llegó a su cumplimiento. Y eso no significa que está abrogada. Pero ¿por qué no la esperamos más? Una vez más, ¿por qué no la esperamos más? Porque se ha cumplido, no fue abrogada, fue plenamente cumplida en su máxima expresión. No puede esperarse ya más, a diferencia de algunas profecías que se dice que seguimos esperando. Por ejemplo, la Biblia dice que seguimos esperando un reposo. Adán no entró al reposo. El pueblo de Israel no entró al reposo. El pueblo de Israel tuvo un reposo, pero no era la plenitud. Tuvo otros reyes y tuvo reposo. Cristo viene y le ha dado reposo a su pueblo, pero seguimos esperando la plenitud del cumplimiento cuando entremos en su reposo. ¿Por qué seguimos esperando? Porque aunque ha sido ya parcialmente cumplida, no ha llegado a su máxima expresión, no ha llegado a su consumación. Pero no así con lo que con lo que se dice de Cristo acerca de las profecías. Nació de una virgen para que se cumpliese lo dicho. Ya, pasó. No hay que esperar más. No hay que esperar otro. Él es la máxima expresión de su cumplimiento. Y cuando habla acerca de ley o mandamientos u obediencia u obras, ¿qué es lo que la palabra cumplir significa? Hacer perfecto. Hacer perfecto. Cristo cumplió la ley, pero podemos ver que profecía y ley tienen dos fines, aunque juntos apuntaban a diferentes cosas. La profecía anunciaba el Mesías esperado, la ley anunciaba lo requerido de éste. Entonces, cuando habla de ley, obediencia, obras, nos está hablando de cumplirlo perfectamente. Ahora sumemos nuestras tres definiciones para tener algo más exacto. La palabra cumplir tiene como opuesto, antónimo, abrogar. Así que lo que vayamos a interpretar de cumplir no puede caer en abrogación, ¿sí? Si yo digo, algunos dicen que la palabra cumplir significa simplemente que llevó a su fin, ¿sí? Que llegó a su fin. Pero eso se parece más a abrogar. Entonces no podemos interpretar por ahí. Además, la palabra cumplir nos habla de la totalidad del Antiguo Testamento como un todo. Hermanos, nada del Antiguo Testamento fue abrogado por Cristo. Nada. Porque algunos pueden torcer ahí y empezar a definir lo que para ellos quiere decir profetas y ley.
Pero según lo que hemos visto, por la misma escritura, el todo no es abrogado, sino cumplido. Y miren, hermanos, ese será para... Quiero brincar un momento al versículo 21, solamente para reforzar nuestro entendimiento. Aunque este será para los siguientes, las siguientes semanas, podemos saltar un momento aquí. Dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho. No dice, está escrito. Dice, oíste que fue dicho. Así que el Señor Jesús está dando el sermón del monte, no simplemente, no para cambiar lo que Moisés dijo, sino para refutar cómo los fariseos interpretaban la ley. Dice, oísteis, la tradición de los ancianos ha llegado hasta ustedes. Ustedes creen y abrazan lo que oyeron, lo que los padres en la tradición transmitieron. Pero yo os digo, el Moisés esperado, yo os digo. Así que Cristo no se está parando en contra de la santa ley de Dios ni el Antiguo Testamento, sino está refutando la interpretación rabínica, tradición de hombres. Esto será para próximas ocasiones, pero eso nos ayuda a entender el núcleo o la intención de esta parte del Sermón del Monte. ¿Por qué Jesús aclara esto, hermanos? Porque a la hora de pararse y al estar refutando corrigiendo lo que la tradición rabínica había dicho, algunos hubieran podido decir, está refutando, está quitando la ley de Moisés. Pero Cristo dice, no, eso oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No está, y miren, hermanos, vean cómo comienza. No puede ser contradictorio. En el versículo 21 no puede estar el Señor refutando la ley de Moisés, porque Él dice que no la vino a abrogar, no la vino a echar por tierra, no la vino a cambiar. Está refutando la tradición rabínica, mandamientos de hombres. Brevemente, vamos a considerar 3 interpretaciones comunes a este texto. Y hermanos, ustedes mismos podrán ver cómo, yo estoy seguro que cuando estemos diciendo, ustedes van a decir, está mal por esto. Porque al definir tan solo nuestras palabras, muchas interpretaciones no encajan en esto. Vean, pensemos acerca del dispensacionalismo un poco. El dispensacionalismo clásico. Yo sé que hay muchas ramas de dispensacionalismo, pero pensemos un poco acerca del dispensacionalismo clásico y todas sus ramas. Pues algo en común deben tener con el dispensacionalista clásico. Ellos dicen que este texto habla de que Cristo dio a su fin los profetas y la ley. Que Cristo llevó a su fin. ¿Qué opinan? Ellos, los dispensacionalistas clásicos, hacen una división evidente y cruel al Antiguo Testamento. A veces podemos llamar a esto el espíritu de Marción. ¿Saben quién fue Marción?
un hombre de los años primeros, que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que ese Dios escribió el Antiguo Testamento y que el Dios de amor escribió el Nuevo Testamento. Creo que ese es el espíritu de Marción en el movimiento dispensacionalista, que ellos dicen que el Antiguo Testamento sí nos sirve, no, porque no dicen que no nos sirve, sí nos sirve para ver cómo Cristo cumplió y eso, pero que no tiene ninguna relevancia para la santidad y vida ética del cristiano. Eso fue otro testamento. Antes era la dispensación de la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Pero hermanos, veamos cuántos problemas nos trae esta interpretación. En primer lugar, pone a un Dios en el Antiguo Testamento que puede ser satisfecho por obras de hombres. Los judíos sabían que no podían cumplirlos. Los judíos en verdad, los judíos espirituales, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, ellos sabían, ellos esperaban otro. Ahí está David, el hombre piadoso, no esperaba en sí mismo, esperaba en otro. Ahí está Job, el hombre probado, justo delante de los ojos de Dios, y dice aquí: espero a otro, mi Redentor vive. Y bueno, conocemos las otras interpretaciones cuando llegamos a lo que ellos llaman la dispensación de la gracia, que ahora puede ser un pecador y ser salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta interpretación cae cuando vemos que de lo que se habla en el Antiguo Testamento, que era ley, al ser cumplido, ¿qué, hermanos? Sigue teniendo vigencia. ¿Sí? Existe otra interpretación no muy lejos, sí diferente al dispensacionalismo, pero no muy lejos de por allá. Y es la teología del nuevo pacto. Y espero ser claro, esto merece una lección aparte. Pero algunas interpretaciones que la teología del nuevo pacto da, en resumen, es esto: Cristo no abrogó la ley, ellos declaran eso, pero la cumplió. Y tú puedes preguntar: oye, ¿y qué quieres decir cuando dices que la cumplió? Bueno, la obedeció y dio otra ley a su pueblo, o sea, la cambió. ¿Sí me explico? Con Moisés venía una ley, pero llegó Cristo y la redireccionó y la redirigió y le dio otro sentido. Y algunos muy espirituales, hermanos, dicen que le dio un sentido espiritual a la ley. Hermanos, dice Pablo que la ley es espiritual. Sí, suena muy piadoso y dicen: ahora estamos bajo la ley de Cristo. Es una ley mejor, dice. Si no es esta ley, no es una ley mejor. La ley mejor es la que Cristo dice que es la mejor, no la que el hombre dice que es la mejor. ¿Y qué podemos concluir de esto? Hermanos, notemos, cambiar, cuando tú cambias algo, deja de ser lo que originalmente fue. Y Cristo no vino para abrogar la ley y los profetas. No vino a cambiarlos. Cristo no agarró una profecía y dijo: miren, esto en realidad significa esto y cuando yo haga esto lo cumpliré. No, Cristo dice: lo he cumplido. Así como está dicho, no he hecho un cambio. Así como se predijo, ha llegado a su plenitud en mí.
Cristo no agarró los mandatos del Antiguo Testamento y los redireccionó para su pueblo. Hermanos, la ley de la iglesia, la ley de Cristo para la iglesia es la que Él mismo obedeció, no otra. ¿Y sabes cuál obedeció? Dice, la voluntad del Padre. Y existe otro extremo, no tenemos tantos problemas en México con este otro extremo, pero es uno que dice que simplemente Cristo confirmó los profetas o la ley. Ellos dicen y pierden de vista el cumplimiento profético, el cumplimiento escatológico de las profecías y de la ley. Ellos pierden de vista eso y simplemente lo ven como confirmar algo. Pero Cristo no dice que simplemente vino a confirmar algo. Él vino a darle su cumplimiento. Bueno, ¿cuál parece ser la mejor forma de interpretar nuestro texto? Pues como dice, ¿no? Que cumplió los profetas y cumplió la ley. Cristo cumple las profecías. Todas las cosas dichas del Mesías son cumplidas en Él. Cristo es la simiente prometida que se dijo de Eva, que ella aplastaría a la serpiente. Dice en Gálatas que Él es la simiente. Él es la simiente de Abraham, hermanos. Él es el Hijo esperado. Él es el Moisés, uno más grande, un profeta más grande que él. Cristo es el Rey esperado, uno mejor que David. Cristo es el Cordero de Dios, del cual se dijo que vendría para llevar los pecados sobre sí. Cristo es el siervo sufriente que se pone para recibir la ira del Padre en sustitución por su pueblo. Cristo es el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el renuevo de justicia. Cristo es el Hijo del Hombre esperado. Hermanos, Cristo es el cumplimiento. Cristo llenó hasta su plenitud todas las profecías del Antiguo Testamento y no debemos esperar a otro. Ha llegado el Hijo del Hombre, ha llegado, ha cumplido todo lo predicho. Fue cumplido en Él. Bueno, hermanos, y sabemos que de Cristo se cumplió el lugar de su nacimiento, la manera en que lo llamarían, el lugar de su ministerio, la manera en la que moriría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Cristo cumple el aspecto profético del Antiguo Testamento? Llevándolo a su plenitud. ¿Están abrogadas las profecías? ¿Fueron destruidas por Cristo? No, fueron cumplidas. ¿Y por qué no seguimos esperando? Porque llegaron a su plenitud, hermanos. Pero podemos ver que no están siendo abrogadas en el sentido de la palabra de Mateo 5:17. No fueron destruidas por Cristo, fueron cumplidas. Miren lo que está diciendo al pueblo de Israel. Israel, deben entender, yo soy el que esperan. Yo vengo a cumplir lo que ustedes esperan. Así que, hermanos, tiene mucho que ver. El Antiguo Testamento no fue escrito por otro Dios, un Dios malo. Fue escrito por el Santo Dios Trino.
Y puedes deleitarte en las profecías. Un judío no tiene tanto deleite a menos que crea que otro va a venir. Pero tú sí, hermanos, puedes ver y deleitarte en la santa palabra de Dios de cómo este Jesús cumple todo lo predicho. El gran esperado. El que era verdaderamente deseado, verdaderamente esperado, ha llegado. No hay otro que esperar. La ley. ¿Cómo debemos entender que Cristo ha cumplido la ley? Hermanos, muchas dudas quizás se van a quedar después de este sermón. Espero poder ser claro en el siguiente, porque esta última parte, hermanos, espero desarrollarla plenamente en la próxima ocasión. Bueno, no plenamente, fui muy atrevido, más abundante que ahora. Pero podemos decir esto para no dejar de interpretar nuestro texto. Que nosotros podemos ver dentro de la ley mosaica diferentes tipos de leyes. Leyes ceremoniales que tenían el propósito de reflejar el carácter santo de Dios, pero tenían el propósito además de ser un maestro, un pedagogo para la nación de Israel. Todas las leyes ceremoniales apuntaban a una mejor realización. Tú puedes ver, hermano, mira, ve conmigo un momento a Colosenses 2. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas cosas, hermanos, eran leyes ceremoniales. Leyes que habían sido puestas para enseñar al pueblo de Israel y esperar a su Mesías. Así que estas leyes tienen por naturaleza o son por naturaleza leyes, voy a decirlo para que sea muy claro. La próxima ocasión vamos a ser más claros, hermanos. Discúlpeme si les confundo. Las leyes ceremoniales tenían un aspecto profético. Las leyes ceremoniales no eran leyes que Adán tenía en su corazón, hermanos. Adán no sabía por sí mismo que esas leyes debían ser efectuadas por él. Moisés no sabía. ¿Cómo supo? Se le reveló. Es una ley que no está en el corazón del hombre, que se revela de parte de Dios para que la obedezcan. Y el propósito de las leyes ceremoniales anunciaban algo mejor. El tabernáculo nos hacía esperar una mejor habitación. Cristo dice que Él es, en Juan capítulo 1, dice que Cristo se tabernaculizó. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitó en nosotros, vimos gran luz, dice el texto. El tabernáculo era una escuela
para el judío que le anunciaba de una mejor realización. El Cordero y todas las leyes levíticas enseñaban al pueblo a esperar una justicia, una propiciación, un apaciguamiento de la ira de Dios. El Cordero en el cual ponían sus manos eran leyes que podemos distinguir como ceremoniales, que no las tenemos que obedecer porque estas apuntaban a una realización. Hermanos, ahí fallan muchos de nuestros amados hermanos premilenialistas, que ellos esperan que en el milenio se instaure el sacerdocio levítico. No, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, el tabernáculo verdadero ha llegado. Todas estas leyes que se agregaron en el pacto mosaico tenían el propósito de instruir al pueblo de Israel para la esperada del Mesías. Por eso puede decir Pablo: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermano, y puedes meditar en Hebreos mucho tiempo acerca de esto. En Hebreos se nos habla una y otra vez de cómo todo el sacerdocio levítico apuntaban hacia un mejor cumplimiento, hacia una mejor realización. De tal manera que dice el apóstol en Hebreos, dice: ha llegado el sacerdote que no tiene necesidad de ofrecer por sí mismo, porque no tiene pecado, y uno que no muere. Ya no hay necesidad, él vive, él se ha puesto a reinar. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, hablando de Cristo, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es el cumplimiento de toda la escuela de los deberes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero podemos distinguir otro tipo de leyes dentro de la ley de Moisés, dentro del Antiguo Testamento. Y esa ley podemos verlas como leyes morales. Estas leyes, a diferencia de las leyes ceremoniales, hermanos, las leyes ceremoniales no están escritas en el corazón de los hombres, son agregadas, y a menos que les fuese revelado, el hombre no sabía que es la voluntad de Dios que se lleven a cabo. ¿Está entendido eso? Ok, las leyes morales tienden a ser en ese aspecto un tanto diferentes o mucho diferentes. Estas leyes morales son conocidas aún por los que no están expuestos a la revelación de la palabra de Dios. Puedes corroborarlo en Romanos capítulo 2, cuando dice que los gentiles, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, hablando de la ley, la revelación de Dios, revelación podríamos decir, para usar un término común, la revelación en papel, ¿sí? Una revelación directa.
hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Estas leyes morales que notamos en todo el Antiguo Testamento son las mismas que Adán llevaba inscritas en su corazón. Y aunque el hombre ha caído en pecado, este no ha perdido la totalidad de la imagen de Dios. Por lo tanto, aunque no tiene la ley en papel, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por naturaleza saben que la fornicación no está mal, que acostarte con la esposa de otro no está bien, no es correcto. Por naturaleza saben que robar está mal, por naturaleza, porque llevan en sí la ley de Dios escrita en sus corazones, resumida en el Antiguo Testamento como el Decálogo. ¿Cómo eran las leyes ceremoniales? Agregadas, reveladas a lo que el hombre no entendía que debía hacer, ¿sí? ¿Qué ley para Abraham fue agregada que él no sabía que debía hacer a menos que Dios se la revelara? Circuncisión. Esa circuncisión apuntaba a no en la carne, sino en el corazón. Las leyes que eran agregadas, que en la teología se llaman leyes positivas, tenían una espera, una indicación de un cumplimiento mejor. Pero las leyes morales, aunque Dios no las revelase de manera especial en papel, son conocidas porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre refleja la imagen de su Creador. Y si esta ley estaba en el corazón de Adán, esta ley podríamos decir, es el reflejo de la ley moral, eterna de Dios. Así que como Cristo cumple este otro tipo de leyes, Cristo las cumple en tres maneras diferentes, hermanos, y con esto vamos a acabar. La ley demandaba justicia por su quebrantamiento. Dice en Gálatas 3, versículo 10, que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley demandaba justicia. El pueblo de Dios quebrantó la ley. Dios demanda que sea su justicia satisfecha. El Hijo de Dios viene. ¿Qué pasó en Juan capítulo 3 versículo 15? Se bautiza para cumplir toda justicia. Se identifica con su pueblo. ¿Y cómo está su pueblo, hermanos? ¿Cómo está su pueblo? Su pueblo está en un castigo. Debe estar en un castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo ha violado la ley. Cristo viene y dice: yo haré lo que mi pueblo no ha hecho. Lo primero que debe hacer es recibir la ira que su pueblo merece. Cristo cumple la ley cuando satisface la ira de Dios. Hermanos, Cristo no vino a decir: oh, mi padre es muy malo y él quiere aplastarlos, pero yo voy a decir que me aplaste a mí. No, él dice: mi Padre es justo, su ley es santa, su ley es perfecta, y ustedes la violaron y yo la satisfice. Eso es una palabra difícil. Yo satisficeré la ira de mi Padre.
Hermanos, Cristo llevó la maldición de su pueblo. Además, Cristo cumple la ley cuando da plena obediencia a los mandamientos de Dios. Él da plena obediencia a los mandamientos de Dios. Es por eso que se dice en Gálatas capítulo 4 que Cristo nació bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hermanos, Adán debía obedecer los mandatos que Dios había dado sobre él. Falló. Cristo viene y obedece la plenitud de lo que el Padre demandaba para dar y otorgar vida eterna e inmortalidad a los hombres. Nadie heredará vida eterna. Hermanos, tengo que decirles algo. El hombre es salvo por obras. Por las obras de Dios, hombre, de Cristo. Cristo es el que obedeció todos los mandatos. Hermanos, Él ganó la salvación de su pueblo. El pueblo no podía obedecer. Cayó en maldición por causa del pecado de Adán. Pero Cristo vino a cumplirlo todo, a obedecerlo todo, lleno de buenas obras, lleno de plena justicia, lleno de toda obediencia. Y eso es con lo que viste a su pueblo delante del Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por eso que dice Corintios que Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría. Toda la justicia que es requerida para ganar vida eterna, todas las demandas que son requeridas para que el hombre tenga vida eterna, han sido todas cumplidas en Cristo. Hermano, puedes acercarte a la santa ley de Dios y decir como el salmista: en ella está mi delicia. Además, Cristo cumple la ley cuando vemos que gana para su pueblo el espíritu profetizado en Ezequiel. Dice así Romanos 8, capítulo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por cuanto los designios, versículo 7, de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La carne no puede obedecer los santos mandamientos de Dios, las cosas requeridas de la santa ley de Dios. Pero el Espíritu de Cristo y todos los que han sido redimidos por Él, que lo poseen, pueden imitar a su Maestro en esta obediencia. Hermano, ve conmigo a Ezequiel. Ezequiel 36, 23. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, Ezequiel no estaba pensando en otra ley, sino en la santa ley de Dios. Ezequiel es mandado a profetizar que el pueblo no puede obedecer, pero se le promete al Israel que su corazón será transformado para que puedan obedecer, y las naciones honren a Dios al ver a un pueblo que se somete a estos santos mandamientos. Así que algunas cosas de aplicación antes de terminar. Hermano, puedes encontrar deleite en todo el Antiguo Testamento. Se necesita quizá esfuerzo, pero debes esforzarte. Y debes ver cómo el Antiguo Testamento se cumple plenamente en Cristo. Cada profecía en Él cumplida. Toda la ley en Él cumplida. Además, puedes encontrar en el Antiguo Testamento dirección y encontrar mandamientos para tu vida en este peregrinar. Hermano, te exhorto a ser cuidadoso en las doctrinas y en las interpretaciones que aceptas, que seas honesto con la Escritura y que preguntes qué es lo que la Biblia, lo que el Señor Jesús quiso decir. Tenemos, hermanos, libertad para entrar al trono de la gracia. La ley está cumplida. Hermano, estás en decadencia espiritual y no te puedes acercar plenamente y sientes que debes hacer tantas buenas obras antes de acercarte. Déjate digo algo, la ley está cumplida en Cristo. Puedes acercarte a Él libremente. No debes esperar cumplirla para acercarte a Él. Debes acercarte a Él para poder cumplirla. Amigo, no puedes agradar al Padre en tus fuerzas.
El Antiguo Testamento te declara, la santa ley de Dios te declara que estás condenado. Cada mandamiento te declara que lo has quebrantado. Cada mandamiento, pero sabes, no es solo para condenarte, es para llevarte a aquel que lo cumplió. Es para que sientas la necesidad en desesperación que necesitas uno que pueda cumplirla. Cristo la ha cumplido, y si te rindes y te sometes y doblas tu rodilla a Él y abandonas todas tus iniquidades, hay perdón. Si no vienes a Él, yo pregunto, ¿qué sigues esperando? ¿Qué estás esperando? El Mesías ha llegado, la ley está cumplida. Deleítate en aquel que la cumplió. Hermano, yo espero que puedas ver que la santa ley de Dios es para ti, es para tu instrucción, son mandamientos para ti, y que en ella encuentras deleite. Que podamos decir como el salmista, que en ella está nuestro deleite. Amén.